Muy buenos días. Les damos una muy fraternal bienvenida a esta actividad de inauguración de la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile, organizada por el Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía y por el área de extensión universitaria, con el apoyo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Con gran satisfacción, tercer año consecutivo, la comunidad UTEM desarrolla la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos, cuyo origen tiene dos fundamentos que me parece importante subrayar. Por una parte, la semana se estableció en cumplimiento de nuestra responsabilidad institucional de preservar la memoria de Ronald Booth, estudiante de 19 años de nuestra casa de estudios, cuando aún era el Instituto Profesional de Santiago, cuya vida fue arrebatada por el terrorismo de Estado hace ya 35 años. Fue una de las situaciones emblemáticas de esa naturaleza acontecía durante los aciagos años 80 y es nuestra responsabilidad preservar su memoria. Por otro lado, la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos se realiza en consistencia con el imperativo de promover la educación, la reflexión y la acción en materia de derechos humanos y ciudadanía, dimensiones que forman parte integral la responsabilidad de las universidades del Estado y que también fueron el fundamento de la creación del Programa de Derechos Humanos y Ciudadanía hace ya 2 años. Queremos saludar muy fraternalmente a la académica Marisol Durán Santis, que nos honra con su presencia, quien acaba de ser electa rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana en elección democrática de nuestra comunidad académica, convirtiéndose en la primera mujer en nuestra historia institucional que asumirá esta responsabilidad en un hito de enorme importancia para las universidades del Estado. También le reconocemos porque nos ha acompañado siempre en esta iniciativa. Muchas gracias por su compañía, señora Marisol. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a inaugurar la Semana de la Memoria y los Derechos Humanos, la charla magistral, posibilidades y propuestas para un país con enfoque de derechos humanos, estallido social, crisis sanitaria y nueva constitución, que estará a cargo de Claudio Nach Rojas, a quien expresamos nuestro reconocimiento por su disposición de acompañarnos en este hito tan importante para nuestra comunidad universitaria. Claudio Nach es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales y doctor en Derecho de la Universidad de Chile, académico de la Facultad de Derecho de esta misma casa de estudios. Es consultor en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y director de la serie sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También asumió la responsabilidad, ejerce, de coordinar la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y hoy dirige además el proyecto sobre Constitución y Derechos Humanos en el contexto del proceso constituyente actualmente en marcha en nuestro país. Muchas gracias, don Claudio Nach, por su buena disposición. Bueno, y saludamos, por cierto, a todas y todos los que nos acompañan. En términos metodológicos, vamos a ofrecer la palabra a Claudio Nach para que desarrolle su charla magistral y la idea es que después dejemos un tiempo para intervenciones, preguntas, para lo que se estime pertinente. La idea es que esta actividad no se extienda más allá de 1 hora y pensamos que en este lapso será de enorme beneficio para todas y todos. Sin más preámbulos, le ofrezco la palabra a don Claudio Nach. Víctor, bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Particularmente quiero obviamente saludar a la rectora electa Marisol Durán. Es realmente un honor que se haya dado el tiempo de acompañarnos hoy aquí en esta presentación. Quiero agradecer también a todos quienes hicieron posible mi presencia hoy en la inauguración de
Semana por la Memoria y los Derechos Humanos 2021 de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM. Les comentaba a las autoridades previamente a conectarnos que varias veces he estado con ustedes en la inauguración de la semana y en sus actividades, y hoy día estar en la presentación me emociona, y eso es mucho más allá del protocolo, es muy sincero, aunque sea por estas vías telemáticas, aunque ahora un poco menos de frío. Si hay algo que recuerdo de las semanas de ustedes es que siempre son en espacios muy fríos, pero ahora en este espacio a la distancia es un honor acompañarles. Esta ponencia, esta presentación, lo que quiero hacer es invitarles a un recorrido por estos tiempos turbulentos y poder observarlos y analizarlos desde un enfoque de derechos humanos. El 18 de octubre de 2019 en Chile estalló la rabia frente a un modelo excluyente, abusivo y discriminador. Una semana después, el 25 de octubre, fuimos millones en las calles de todo el país quienes desbordamos los límites impuestos por la postdictadura. El 15 de noviembre del mismo año, la clase política quiso capturar el proceso y moldearlo a la luz de sus intereses. La ciudadanía, luego, en medio de la pandemia, el 25 de octubre del 2021, volvió a sobrepasar esos límites del acuerdo de noviembre y aprobó un proceso constituyente, pero con un mensaje claro de hacerlo sin el Congreso. No se escuchó su voz, y los partidos políticos de todos los colores intentaron nuevamente capturar el debate constitucional. Pusieron obstáculos a la paridad, a la participación de los pueblos indígenas y a los independientes. Nada de eso resultó. Y la ciudadanía, el 15 y 16 de mayo de 2021, una vez más rebasó los partidos y construyó con sus votos una constituyente plural, diversa, como nunca habíamos visto en este país. Es evidente, me parece, que el pueblo de Chile movilizado, sea en las calles, sea en las urnas, tiene una capacidad transformadora única. Los partidos políticos aún procesan su derrota. Seamos claros, el 18 de octubre en adelante hemos sido testigos de la derrota de los partidos tradicionales y de quienes se creían dueños del país. No es una derrota de la política. Esta se ha fortalecido porque ha vuelto a las manos del pueblo. Esto es esperanzador, pero no es suficiente. Si me lo permiten, quisiera comenzar esta exposición con una ilusión, con una promesa, la de los derechos humanos como una luz de esperanza de que como humanidad hemos dado un paso sustantivo para limitar el poder, y mejor aún, para legitimarlo desde el valor de la dignidad que le reconoce a los individuos y a los pueblos el derecho a ser tratado con respeto como sujetos individuales y colectivos, dueños de nuestro destino. Pero este relato también trata del fracaso de dicha ilusión. No podemos explicarnos lo que hemos vivido en Chile los últimos tiempos sin asumir la fragilidad de la supuesta centralidad de los derechos humanos y del compromiso con el nunca más que creíamos un acuerdo profundo al momento de terminar el gobierno militar. Empero no nos dábamos cuenta de que se iniciaba otro ciclo, el de la administración y profundización del modelo neoliberal. El tejido social fue destruido por la fuerza, es verdad, pero se mantuvo la fragmentación por una decisión tomada en democracia. Por supuesto, era más simple gobernar una sociedad de individuos aislados que un pueblo que exige sus derechos. Dejamos de ser pueblo, fuimos la gente. No fuimos pueblo, fuimos consumidores, clientes. No éramos trabajadores, éramos colaboradores. Así, durante décadas,
Hemos vivido capturados por las deudas, soportando abusos, aspirando a un futuro en cuotas para poder vivir, vestirnos, educarnos. Ese Chile, para algunos, era nuestra mejor versión. Los jaguares de Latinoamérica en los 90 y el oasis de Latinoamérica en este siglo. Ese es el mito que se rompe, como siempre se rompen los mitos impuestos, con rabia, con dolor, con fuerza. En octubre de 2019, las movilizaciones tomaron un giro inesperado. No eran los 30 pesos, era la vida y los silencios impuestos. Era, por sobre todo, la música de los márgenes, las canciones que sonaban en los audífonos de los jóvenes en la periferia y que hablaba de violencia, de carencias, de una vida sin futuro. Eran las mujeres que gritaban al mundo: nos están matando. Eran los dolores de los niños y niñas abusados en el Sename. Era el sonido del sufrimiento de los pueblos indígenas, devastados por el modelo extractivista y una sociedad que los niega. Eran las voces que no quisimos ni pudimos escuchar en 2006, en 2011, en 2018. Esas voces, ese Chile es el que se tomó las calles y todo ardió. La respuesta fue brutal. Los militares volvían a las calles, el presidente declaraba la guerra a su pueblo. Los medios de comunicación no sabían cómo ocultar lo que los desbordaba. La rabia se expresaba con fuerza, incontenible. Algunos intentaban explicar lo que ocurría como una expresión generacional de pulsiones eróticas. No había nada de qué preocuparse, ya se les pasaría el enojo. Un senador socialista, el mismo que defendió a Pinochet de la justicia internacional, llamaba a reprimir con fuerza a los jóvenes. Así se hizo. La represión aumentó y la protesta no terminó. Al contrario, se acrecentó. El 25 de octubre de 2019, con millones de personas manifestándose en todas las ciudades y pueblos de Chile, era la expresión física de la derrota del gobierno, pero también de la derrota de un modelo. Quienes estuvimos ese viernes 25 de octubre en la calle, jamás podremos olvidar la sensación de ser parte de un colectivo. No estábamos solos ni solas, éramos millones. Ocurrió nuevamente lo imaginable. En pocos días volvíamos a vivir lo que no debíamos volver a vivir en Chile. Un cuadro de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. En todo Chile se denunciaban muertes en toque de queda, con las ciudades bajo control militar, casos de tortura y de violencia sexual en comisarías, denuncias aisladas primero y masivas luego de mutilaciones oculares por disparos de carabineros con escopetas de perdigones y granadas lacrimógenas. Nos íbamos acostumbrando a días con masivas y alegres manifestaciones y al caer la tarde el incesante ruido de disparos. Hay fotos que sobrecogen, con decenas de jóvenes heridos, con brigadistas que atendían en la calle a esos heridos. Era una guerra que se le impuso al pueblo, pero ya sabemos que el pueblo puede estar años en las calles. Lo supieron los españoles en Gualmapu, lo supo la dictadura desde 1983 en adelante. De sobrevivencia y de resistencias sabe mucho el pueblo chileno. Han sido tiempos muy duros. El 8 de noviembre de 2019 se produce un hecho que cambia la historia de Chile en democracia. Gustavo Gatica, un joven estudiante, es alcanzado por perdigones disparados por perdigones y sus ojos son dañados. Pasan las horas y la noticia se confirma. Gustavo ha sufrido un trauma ocular irreversible, cegado por protestar. Esa tarde, el dolor de Gustavo y su familia fue el dolor de todo Chile.
Solo tengo el recuerdo de un par de momentos en que la angustia por lo que sucede en Chile era también dolor físico. El caso de los profesionales comunistas degollados por carabineros en 1985 y el año siguiente, cuando Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana fueron quemados vivos por una patrulla militar. Esa sensación de que el horror no tiene límites, volvía a sentirla en cada centímetro de piel. El horror duele. Unos pocos días después, el 15 de noviembre de 2019, la televisión nos muestra que en el Parlamento se llegaba a un acuerdo sobre el cual podemos tener distintas visiones sobre sus virtudes o defectos, pero nada justifica haber negociado a espaldas del pueblo. El pacto que pretendía asegurar a los sectores conservadores el control sobre la constituyente fue nuevamente superado por la participación del pueblo. Paradojas de la vida. La elección de mayo de 2021 no dio a ningún sector la posibilidad de controlar el proceso. Nadie obtuvo 1/3+1. Lo que abre una oportunidad de que la Constitución recoja las demandas de la ciudadanía. Así como hemos dicho, el pueblo desbordó un nuevo intento por capturar el proceso por parte de la política tradicional. En el Chile real, no en el Congreso, obviamente, la represión no cesa y hasta hoy. Por ello, hemos activado una y otra vez todos los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. El Estado de Derecho ha sido puesto a prueba y en un escenario altamente tensionado, las instituciones desafortunadamente no han estado a la altura. Lo hemos dicho reiteradamente, el Parlamento y el Poder Judicial se alinearon con la política represiva del gobierno. No podemos olvidar que fueron sectores del progresismo los que avalaron leyes represivas y evitaron resolver esto a tiempo por medio del mecanismo constitucional del juicio político. No hubo voluntad, no hubo coraje. Frente a la ausencia de protección estatal, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se desplegó por las calles, pero al mismo tiempo su directorio era capturado por los sectores conservadores, traiciones de por medio. No es extraño que haya sido la sociedad civil la que asumió el desafío de la protección de los derechos humanos en los momentos más duros. Surgieron organizaciones territoriales, brigadas de salud, piquetes jurídicos en todo el país. La memoria histórica se activaba. Debíamos defendernos entre nosotros. Ahí las universidades del Estado cumplieron un rol que nos llena de orgullo. A través de sus saberes y capacidades nos pusimos al servicio de la protección de los derechos humanos. En ciertas circunstancias extremas, la universidad deja de ser la retaguardia y pasa a jugar un rol público y político. Eso tiene costos, ¿sí? Pero es un imperativo. No podemos olvidar que vivimos un proceso constituyente que fue demandado por esa ciudadanía movilizada. Cientos de cabildos, encuentros barriales, comunitarios, daban fuerza a la idea de que la salida de fondo a las demandas sociales pasaba por una nueva constitución construida en forma participativa. Tenemos un proceso constituyente ciertamente imperfecto, pero que es una oportunidad con incertidumbres, pampas y peligros, pero sigue siendo una posibilidad real de cambio. Lo que ocurra en este campo dependerá de la capacidad del pueblo de Chile de apropiarse del proceso, ser parte de él, proponer ideas, seguir el debate, pedir cuentas a los representantes electos. La legitimidad de una futura constitución no solo será sustantiva, el texto que se aprobará o no en el plebiscito de salida, sino que también estará dada por el camino y la participación e incidencia que tenga la ciudadanía en la elaboración de esa futura constitución.
Que los derechos humanos sean el centro de un nuevo acuerdo constitucional suena bien, es un bonito eslogan. Veremos si nosotros y nosotras lo hacemos realidad. No hay duda de que la elección de mayo de 2021 de una constituyente con una fuerte presencia de sectores progresistas es un impulso a la esperanza de que un proceso constituyente pueda ser una salida en momentos de crisis políticas y crisis de derechos humanos. Me ha tocado el privilegio de ver de cerca la esperanza mezclada con dudas que abre este proceso. He participado en innumerables conversatorios, en plazas, en iglesias, juntas de vecinos, vía Zoom. En todas, la idea de los derechos humanos como centro del acuerdo constitucional es parte del debate. También lo es la contradicción de estar discutiendo una nueva constitución en un contexto de fuerte represión. Vivimos tiempos límites, tanto en lo institucional como en nuestras vidas. En un mismo día podemos pasar innumerables veces por la rabia, la esperanza, el miedo, el agobio. Si todo ese escenario no fuera por sí lo suficientemente complejo, debemos sumarle la feroz pandemia que asola al mundo y particularmente a Latinoamérica. La pandemia del COVID-19 no es solo una crisis sanitaria, sino que se ha transformado en una crisis de derechos humanos. Probablemente la única virtud de este drama ha sido desnudar el modelo que se venía denunciando por décadas. La precariedad en que vivía la población, la imposibilidad de resistir y sobrevivir en soledad. La lección es que de esto salimos colectivamente o no salimos. El fin de un ciclo de individualismo extremo no podía tener una puesta en escena más dramática. El costo ha sido tremendo. Muerte, proyectos de vida destruidos, soledad, silencio. Algunos han intentado sacar provecho político y económico como expresión de lo peor de la naturaleza humana. Otros han demostrado lo mejor del ser humano, la solidaridad. Tiempos extraordinarios ha generado también respuestas extraordinarias. Cuando todas las piezas encajan, nos muestran un cuadro que no es fácil de asumir. Los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, esa tríada que desde hace 200 años intentamos mantener unida, está en riesgo. Latinoamérica se había acostumbrado a vivir un periodo democrático de inusual duración. Y así los fantasmas de las dictaduras iban quedando en el pasado y nuestras discusiones decían relación con la profundidad de los cambios y quién los lideraría. Nada era tan cierto ni tan sólido como imaginábamos. Las movilizaciones sociales en la región nos muestran que el modelo neoliberal impuesto desde los 90 en la región y en nuestro país un par de décadas antes llega a su fin, pero su final, como ha dicho Boaventura, será violento, trágico. Hace un tiempo me topé con un libro de un filósofo argentino, Ricardo Forster, La sociedad invernadero. Me ha hecho mucho sentido esa idea de la construcción durante años de una sociedad controlada con temperatura y clima económico, político y social, regulado y monitoreado desde las élites y pagada por el pueblo. El invernadero comenzó a resquebrajarse claramente. En Chile, Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Guatemala, Honduras, entre otros, hemos visto cómo de la sociedad invernadero fuimos dando paso a la ciudad de la furia, para seguir con las alegorías argentinas. Protestas, descontento, violencia, represión han pasado a ser imágenes recurrentes. ¿Dónde terminará todo esto?
no tengo certezas, pero lo que sí sé es que necesitamos mejorar la protección de derechos humanos en tiempos de furia. Si me lo permiten, quisiera compartir con ustedes la que es mi preocupación central en estos tiempos. Vivimos un momento de regresión autoritaria y avanzamos peligrosamente hacia la instalación de una democracia autoritaria que puede tener graves consecuencias para los derechos humanos, no solo hoy, sino que en los próximos años. Transitamos el peligroso camino en el cual normalizamos las violaciones de los derechos humanos, donde nos comienza a parecer normal que las protestas sean reprimidas, que una profesora levante en solitario un cartel en una plaza pública y eso signifique que la policía le dispare y termine con un ojo destruido, o que un joven proteste y termine en el lecho del río Mapocho. Si nos acostumbramos a que las mutilaciones sean, comillas, lamentables desenlaces, como han dicho los tribunales chilenos, o que manifestarse es una exposición imprudente al riesgo de perder los ojos, como ha dicho el Consejo de Defensa del Estado ante los tribunales. Si nos acostumbramos a los ataques contra los sitios de memoria, si nos acostumbramos a los discursos de odio, al racismo, a la xenofobia, sería signo que no solo hemos perdido una batalla, sino que hemos perdido lo mejor que hemos construido los últimos 200 años, la ética de los derechos humanos. Cuando los controles interinstitucionales no funcionan y el Poder Judicial no protege los derechos humanos, pero sí castiga duramente a quienes se rebelan frente al modelo, no es solo un problema casuístico, es una construcción institucional la que ha fallado. El solo hecho de que en Chile, en el siglo XXI, estemos discutiendo si hay o no hay presos políticos, es un fracaso de la democracia. Aún no conocemos el final de esta serie. Todo termina el 11 de marzo de 2022 con el fin del actual gobierno. No soy optimista. Cuando se instale el autoritarismo, cuando normalizamos las violaciones de derechos humanos, es muy difícil de construir las instituciones que se acostumbran al abuso de poder. Corremos el riesgo de quedarnos con el armazón de la democracia, las elecciones, pero sin contenido, sin Estado de Derecho, sin derechos humanos. Vivimos tiempos difíciles, turbulentos. Así son los tiempos de los derechos humanos. Nunca ha sido fácil avanzar en su reconocimiento y en su protección. Siempre su historia ha estado ligada a las grandes tragedias de la humanidad, pero también a la esperanza que surge de estas tragedias y que nos ha permitido avanzar durante siglos. Si no sacamos lecciones del horror vivido, la tragedia se consolida. Esta es una construcción colectiva, no solo de expertos y expertas, no solo de las víctimas y menos aún de los victimarios. No siempre son los vencedores quienes escriben la historia. Tenemos que aprender del sufrimiento, a abrir cauces para generar las mejoras que permitan que esta promesa incumplida desde el siglo XVIII, esta ilusión de la que hablábamos, de derechos universales, mínimos e inalienables, se haga algún día realidad. Debemos apropiarnos de los derechos humanos, ampliar su contenido y alcance, mejorar su protección, exigirlos de cualquier gobierno en cualquier tiempo y lugar. Amigos, amigas, del compromiso de cada uno de nosotros depende que los derechos humanos no solo sean una página que dé cuenta de los fracasos de la humanidad, sino que sean la expresión de la capacidad de esta humanidad de detener el horror, pero también de su capacidad de soñar un futuro distinto,
construir sociedades donde no prime ni el invernadero ni la furia, sino que el buen vivir. Eso es lo que nos permitirá salir fortalecidos de estos tiempos de crisis. Superar el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, como nos propone el gran Boaventura de Sousa Santos, son una carta de navegación que nos puede guiar en medio de la tempestad. Permítanme terminar con una nota esperanzadora. La luz de esperanza está puesta en el proceso constituyente. No puedo dejar de pensar en el desafío que tenemos por delante y la mejor síntesis de la enorme oportunidad que está al alcance de la mano. La ha formulado el profesor Luigi Ferrajoli en los siguientes términos, abro comillas. El constitucionalismo, dice Ferrajoli, es un programa para el futuro, en un doble sentido. En primer lugar, en el sentido de que los derechos fundamentales incorporados por las constituciones deben ser garantizados y satisfechos concretamente. Y también en el sentido de que el paradigma de la democracia constitucional puede y debe ser extendido en una triple dirección. Ante todo, hacia la garantía de todos los derechos. En segundo lugar, frente a todos los poderes. No solo frente a los poderes públicos, sino que también frente a los poderes privados. Y en tercer lugar, a todos los niveles, no solo en el derecho estatal, sino también en el derecho internacional. Cierre comillas. Construir un acuerdo político y social basado en derechos humanos como un límite al poder, a todos los poderes, frente a todos quienes lo detentan. Ese es el norte que nos debe guiar en este debate constitucional que hemos comenzado. Esa demanda de dignidad, la que ha sido la base del movimiento social iniciado en Chile el 18 de octubre de 2019, es la misma que funda los derechos humanos. Esto no es casual. La lucha por la dignidad es una lucha histórica, política, social y también jurídica. En medio de esta pandemia, uno no puede sino sentir esperanzas de que esta vez sí sea posible alcanzar ese piso mínimo de dignidad para todos. Se lo debemos a las víctimas de la dictadura, víctimas de la violencia estatal desde el 18 de octubre, y a los miles de seres queridos que la pandemia del COVID-19 nos arrebató de nuestro lado. Vuestros debates esta semana son fundamentales en este sentido. La memoria, como dice Elizabeth Yellen, es un campo en disputa. Y hoy, al recordar lo que hemos vivido, estamos diciendo que no podemos olvidar. Por ello, el arte que nos obsequiará Tata Barahona, una conversación sobre el documental de Lumi Videla o sobre la película La Noche de los Lápices, una película fundamental en mi opción por dedicar mi vida a los derechos humanos, o rescatar la experiencia de vida de un imprescindible como es Nelson Caucoto, o mantener viva la demanda por la libertad de los presos de la revuelta, son un aporte a la verdad, la justicia y la memoria que le hacen bien a este país. Gracias, amigos y amigas, por hacerme parte de esta hermosa semana. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Claudio, por tu contundente e inspiradora intervención. Quiero, en primer lugar, expresar nuestro saludo al vicerrector de Transferencia, Tecnología y Extensión, Mario Torres, que también nos acompaña. Muchas gracias por su compañía. Quiero también expresar mi satisfacción por la importante asistencia que tenemos y saludar en particular a las y los estudiantes del UTEN que son parte de la asignatura de Ciudadanía y Derechos Humanos, que está ya por segundo año consecutivo en curso en nuestra universidad. Vamos a dar inicio a las preguntas, intervenciones. Les pido que ojalá la hagan a través del chat, porque como somos muchos, me cuesta verlos a todos a través de la pantalla. Y vamos a comenzar otorgándole a la primera persona que me ha pedido la palabra, que es nuestra rectora electa, Marisol Durán Santos.
Estimada rectora electa, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Víctor. Bueno, una vez más, agradecer la participación de Claudio en esta semana tan relevante y tan importante para nuestra institución y sobre todo para universidades del Estado como las nuestras. Hoy día, bueno, ayer y hoy día las universidades son instituciones clave, sobre todo en momentos y en estas sociedades contemporáneas. Y después de este relato que nos ha hecho muy bien y muy detallado, muy inspirador y muy reflexivo también, que nos ha permitido escuchar Claudio, nos llena también de ciertos desafíos. Y en medio de todas estas tensiones, tenemos también algunos desafíos, las instituciones del Estado, y cuál va a ser la manera de cómo fortalecemos la función pública de las universidades del Estado en Chile. Eso exige también avanzar en una comprensión más detallada de cuál va a ser su quehacer presente y futuro, y que también va a estar dentro de la discusión en este proceso constituyente. Y también plantearnos el desafío de la formación ciudadana. Y nosotros somos espacios donde estamos formando a jóvenes, a las futuras generaciones, y generaciones que no vivieron hace 40, 50 años, han escuchado a partir de sus padres, de su familia, de su entorno, de la historia, lo que ha ido pasando. Pero claramente nuestro país está dolido y está con una deuda que no se ha saldado. Y claramente en el proceso de formación, sobre todo nosotros como institución del Estado, tenemos que trabajar también en este proceso y en esta construcción de formación de ciudadanos y ciudadanas en este nuevo Chile que queremos formar. Yo me quedo con lo que tú has señalado, que necesitamos una construcción colectiva y necesitamos un compromiso de las futuras generaciones. Y ahí mi pregunta más específica es, ¿cómo ves tú los desafíos que tenemos en el sistema de universidades para el desarrollo de la formación ciudadana o de la ciudadanía como un eje principal en el respeto y desarrollo de los derechos humanos? Hay varias preguntas más, pero si prefieres, vamos contestándolas de inmediato. Sí, me parece, Víctor, y así un poco más dialogado también. Ya hablé mucho en largo, así que voy a dar respuestas un poco más breves, aunque yo estos temas me entusiasman y así que, Víctor, ahí tú me vas parando. A ver, Marisol, ahí hay un desafío que es clave, el que usted plantea. Las universidades, y particularmente las universidades públicas, tienen un rol fundamental en esta idea de, darle centralidad a los derechos humanos en nuestro contexto, en nuestro difícil contexto actual, en un contexto de pandemia, en un contexto de demandas sociales aún sin respuesta, en marco con deudas desde la dictadura en materia de reparación, de verdad, de justicia, las deudas con las víctimas del 18 de octubre en adelante, el debate constituyente. ¿Qué pueden hacer las universidades? Lo que saben hacer, que es aportar una mirada crítica, una visión crítica. Yo creo que en eso las universidades, y particularmente las universidades públicas, son imprescindibles. ¿Qué necesitamos en lo urgente? Yo le diría a usted, rectora. Uno es, hay que repensar hay que repensar el Estado de Derecho y los sistemas de protección de derechos humanos. Han demostrado su incapacidad de enfrentarse al horror y poder cesar. Esto no debía suceder. En democracia tendrían que haber mecanismos que nos permitan detener la violencia
represiva del Estado. Y eso no ha funcionado. Hay que repensar el Estado de Derecho, los mecanismos de protección. Hay que repensar las respuestas frente a las crisis, porque una crisis sanitaria se transformó en una crisis de derechos humanos. En el debate constituyente hay que canalizar las visiones críticas de qué es lo que necesita este país como acuerdo constitucional básico en múltiples materias. Alguien tiene que aportar esos espacios de discusión, propuestas, capacidad de generar diálogos, y en eso las universidades, me parece a mí, pueden cumplir un rol verdaderamente fundamental. Estamos en un momento, como trataba de plantearles en la exposición, en momentos extraordinarios, en momentos turbulentos, en momentos donde cuesta saber cuáles son los caminos correctos. Y en esos momentos es donde me parece las universidades tienen que asumir un liderazgo. Las universidades no solo deben contemplar lo que está sucediendo y luego criticar lo que se hizo mal o felicitar lo que se hizo bien. Necesitamos universidades que se involucren, sean parte de la comunidad. Hoy día la comunidad nos está exigiendo a las universidades diálogos horizontales. No quieren que les digan qué hacer. Lo que quiere la gente son herramientas para tomar sus decisiones. Me parece que ahí las universidades tienen un papel fundamental que nadie más está cumpliendo hoy en día. Entonces, el desafío en estos momentos me parece que es, como los tiempos extraordinarios, el desafío para las universidades también es extraordinario, rector. Vamos a leer algunas de las preguntas. Karina Sepúlveda nos dice que tiene 2 preguntas para usted, profesor Nacha. En realidad son 3. Las voy a leer. La primera, ¿le parece representativa la última votación? Lo pregunto, dice Karina, en el contexto de que solo acudimos a votar un poco más del 40% del padrón electoral. La segunda pregunta, ¿cuál cree que debiera ser el ambiente predominante en las sesiones de la constituyente? Esto último, dice Karina, en el contexto de las declaraciones de los representantes electos. Y la tercera pregunta, son todas preguntas muy profundas, ¿eh? La tercera pregunta es, ¿usted considera que los derechos humanos están por sobre los derechos de nuestra casa común, el planeta Tierra? Ahí están las 3 preguntas. Sí, cada una de esas preguntas de Karina nos daría para una nueva charla cada uno. Pero para ser muy concreto, porque en esto creo que hay que dar respuesta a preguntas concretas, respuestas muy concretas. Yo creo que sí, que es representativo. Nosotros hay que evaluar esa votación en el contexto, es decir, es una votación que se da con voto voluntario, no con voto obligatorio, en medio de una pandemia muy compleja y además en un contexto de alta, llamémoslo así, en alto cuestionamiento sobre las vías institucionales para salir de la crisis. En ese contexto, que la gente se haya volcado, igual que lo hizo para el plebiscito del 25 de octubre, igual que lo hizo en las calles desde el 2019 hasta que se decreta la pandemia. Hay una constante, hay una demanda de cambio, hay una demanda de transformación y hay una demanda de participación institucional. En medio de una crisis por tan profunda de credibilidad con la política, uno podría haber pensado incluso que hubiese habido un rechazo a participar muy fuerte, y eso no se ha dado. Incluso los sectores más críticos han expresado que la vía institucional es una vía posible para los cambios. Entonces, yo miraría esto más bien desde un punto de vista optimista de que se sigue creyendo en Chile, seguimos creyendo que la vía institucional es una vía viable para resolver nuestras diferencias. Segundo,
La clave de este ambiente predominante debiera ser un ambiente de deliberación, es decir, donde los temas se ponen en discusión, se aceptan distintas visiones y somos capaces de dialogar y debatir para ponernos de acuerdo, y cuando no es factible ese acuerdo, votamos y se exigen en este caso altos quórum para llegar a esos acuerdos. Pero la clave está, y esto creo que también está, Víctor, en alguna de las otras preguntas, como para ir avanzando, la clave de legitimidad del proceso va a estar en la capacidad de que los constituyentes se abran al diálogo con la ciudadanía, eh, que haya deliberación junto con la ciudadanía y que por lo tanto los cabildos autoconvocados, las agrupaciones preocupadas de los temas medioambientales, de los temas de la vivienda, de los temas de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, todos tengan un espacio de participación real, de ser escuchados y que sus puntos sean debatidos en la constituyente. Por lo tanto, un debate con participación. Aquí debe haber movilización del pueblo. Aquí, si acompañamos el proceso, vamos a tener un proceso legitimado. Y yo pongo siempre un ejemplo. Aquí hay que imitar las buenas prácticas. Y aquí lo que hay que imitar son el movimiento feminista. El movimiento feminista con propuestas concretas, con una política comunicacional adecuada, con fundamentos técnicos y con movilización en las calles, ha logrado cosas que se nos había dicho históricamente que eran imposibles. Por ejemplo, tener la primera constituyente paritaria en la historia no de Chile, en la historia de la humanidad. Entonces, ese es el camino. Propuestas, comunicación, movilización, fundamentos técnicos. Yo creo que ahí hay un camino muy concreto. Y yo no caería en la trampa que algunos van a querer ponernos de derechos humanos o medio ambiente, derechos humanos o desarrollo económico, derechos humanos o XXX. Aquí es los derechos humanos como un fundamento del acuerdo constituyente que incorpore todos los temas relevantes en las sociedades del siglo XXI, y ahí sin lugar a dudas los temas medioambientales, los temas de desarrollo sustentable y otros tienen que ser debates aliados en esta idea que han recogido constituciones hermanas como la de Bolivia, como la de Ecuador, esta idea del buen vivir. Cambiemos el paradigma, no es uno u otro, es cómo convivimos en este momento histórico tan difícil. Si la pandemia no nos enseña eso, creo que nada nos va a enseñar que tenemos que cambiar los paradigmas desde donde discutimos estos temas, Víctor. Pero Karina sí nos provoca a temas de mucha profundidad. Tenemos muchas preguntas. Probablemente no alcancemos a abordarlas todas en el tiempo que nos hemos autoimpuesto. Pero sí, recordarles que tenemos una semana completa para continuar discutiendo y reflexionando sobre los derechos humanos. Bueno, y en mérito del tiempo voy a leer más de una pregunta a la vez para intentar dar la mayor cabida posible a las preguntas que se han hecho. Fernanda Sánchez nos pregunta: profesor Nach, ¿podría dar un ejemplo de lo que es la sociedad invernadero? Angélica Cancino dice: en su visión, ¿cuál es el rol de la ciudadanía vigilante del proceso constituyente y qué rol efectivo podrían cumplir los cabildos autoconvocados llamados a acompañar al proceso? Es una pregunta que de alguna manera ya la hemos abordado, pero le damos lectura igual. Vamos a seguir viendo los nuevos mensajes. Caro Casanova pregunta sobre la posibilidad de la creación de una nueva entidad como una Defensoría del Pueblo para fortalecer la institucionalidad y poder garantizar los derechos. Hay una pregunta de Francisca Castillo parecida, aunque
más general. ¿Se podría garantizar de alguna forma que quienes no respeten los derechos humanos, ya sea a través de declaraciones, acciones u otra forma, no puedan tener carrera política? ¿De qué forma eso se podría realizar? Y hay una pregunta que tiene que ver con nuestra universidad. ¿Cuál es su opinión respecto a que actualmente un ramo tan importante como Ciudadanía y Derechos Humanos sea un electivo y no un ramo formativo, pensando en lo importante que es que un futuro profesional tenga estos conocimientos? A ver, voy a tratar de ir haciendo, porque también tengo aquí a la vista en el chat las preguntas, no me cargo de alguna de ellas. Voy a partir por la última, porque es la discusión que nosotros estamos teniendo también en la Universidad de Chile. A mí les comento, a mí el Instituto Nacional de Derechos Humanos me encargó ya 2 veces, he hecho un estudio sobre formación de derechos humanos en las facultades de Derecho. Uno ve, el primero lo hicimos el 2011, el segundo el 2018, y uno ve cómo ha ido aumentando en distintas universidades la enseñanza del derecho como un tema, con una cátedra autónoma, digamos, no solo como parte de otra, sino que como una cátedra autónoma. Y cómo de las que lo tienen en un porcentaje importante son mayoritarias. Yo creo que esto avanza hacia allá. En mi facultad lo tenemos como discusión hoy día, que la cátedra de Derechos Humanos sea una cátedra obligatoria. Aún no lo conseguimos. Yo creo que en esto las universidades públicas tenemos un problema. Nos cuesta mucho mover nuestras mallas estamos llegando tarde a algo que increíblemente son muchas universidades privadas y han dado el paso y tienen el tema de derechos humanos como parte obligatoria de la formación de sus estudiantes. Yo creo que el mundo avanza hacia allá. La pregunta es cuán tarde vamos a llegar desde las universidades públicas, pero no tengo duda de que hoy no se puede formar a estudiantes sin nociones básicas mínimas en estos temas. Y esta no es una discusión de si somos buenos y que los buenos toman clases con el profesor o la profesora buena y entre los buenos conversamos de derechos humanos. Esto es formación académica. Esto es lo mínimo con lo cual hoy día alguien debe enfrentar su mundo profesional. Y lo estamos viendo en la constituyente. Hay no solo abogados, uno pensaría constitucionalistas, es muy amplia la gama de gente que quiere y va a discutir la Constitución. Bueno, eso nos muestra que el tema de derechos humanos debiera ser parte obligatoria de la formación en nuestras universidades. Mi duda es cuánto nos vamos a demorar en aquello, no más que eso. Sobre el ejemplo de la sociedad invernadero, lean a Foster, es muy entretenido su libro, está además muy bien escrito, y es la idea del control, es la idea de sociedades como la nuestra, donde se nos decía cuáles son los límites de lo posible, cuáles eran los cercos que no podíamos traspasar, cuáles eran las discusiones que no podíamos tener, cuáles eran las demandas que no podíamos plantear. ¿Por qué? Porque el sistema iba a colapsar. Es la idea de una sociedad controlada. Esa es la idea de una sociedad invernadero. Un invernadero lo que tiene es temperatura, humedad, riego, todo bajo control. ¿Y para qué? Para obtener ciertos productos, para obtener un resultado. Y en esa sociedad en la que hemos vivido, una sociedad donde se nos controlaba, una sociedad donde nuestras demandas debían ser acotadas, donde lo que debemos hacer es trabajar, pagar la cuota a final de mes y ojalá, como nos han dicho, trabajar hasta los 103 años y una sociedad donde si nos enfrentamos a una pandemia feroz, nos han dicho más de alguna vez algunos dirigentes empresariales que bueno, eso puede tener costos humanos, pero que son lamentables, pero hay que seguir produciendo. Esa es la sociedad invernadero, esa es la sociedad que hay que superar, esa es la sociedad que hay que
cambiar profundamente, donde construyamos sociedades diversas, plurales, conectadas, con comunidad, con demanda, con protesta, una sociedad no controlada, una sociedad más incómoda. A eso debiéramos también apuntar, eso es natural y hemos desnaturalizado que tengamos diferencia. Hacia allá debiéramos apuntar y a diseñar mecanismos entonces que nos permitan superar adecuadamente esas diferencias, y eso es lo que yo soy un convencido, al menos es lo que aporta el Estado de Derecho. Eh, También hay alguna pregunta, y esa, Víctor, me parece que no voy a profundizar en la respuesta, que tiene que ver cómo la sociedad civil participa. Yo creo que los mecanismos hay que generarlos, hay que demandarlos, hay que estar involucrados con este proceso constituyente. Lo que hicimos en mayo fue elegir quienes nos representan, pero no les hemos entregado un cheque en blanco. Tenemos que seguir conectados profundamente con el proceso constituyente. Ya hay una pregunta, Víctor, porque sé que tenemos ya poco tiempo, pero que veo que se repite en el chat y no quiero dejar de hacerme cargo de ella. Una me quedó pendiente, lo del defensor. Yo creo que hay que crear en la Constitución, y hay que apuntar a eso, una defensoría de los pueblos, una defensoría que implique un verdadero sistema de protección de derechos humanos en Chile. Hoy día no lo tenemos. Hoy día el instituto ha cumplido un rol, pero se ha visto claramente superado por las circunstancias y capturado por la política tradicional. Lo que tenemos que hacer es avanzar hacia un sistema de derechos humanos, y una defensoría de los pueblos tiene que ser la base de ese nuevo diseño. Y decía, hay una pregunta que no la quiero evadir porque está presente y es parte del debate que ustedes van a tener, que es el tema de los presos de la revuelta o la prisión política en Chile. Yo esto he sido muy claro y lo planteo en cada lugar que hay. Lo que aquí tenemos que plantearnos es una discusión de fondo. La discusión no es el título, no es si existen o no hay presos políticos. Creo que eso no aporta. Lo que sí aporta la discusión es reconocer que el Estado de Chile, en la persecución de quienes se rebelaron del 18 de octubre en adelante, se ha deslegitimado, ha violado derechos humanos, y al violar derecho al debido proceso, a la libertad personal, al violar a la integridad personal, perdió legitimidad esa persecución. Y por lo tanto, frente a ese hecho que ha sido constatado nacional e internacionalmente, lo que procede es una solución política. Y esa solución política tiene que ser la aprobación en el Congreso del proyecto de ley que permite el fin de la persecución de los presos y los perseguidos por ejercer su legítimo derecho a la rebelión. ¿Quién dice que la rebelión es un legítimo derecho? La Declaración Universal de Derechos Humanos. Ese me parece que es el camino. Ahora, jurídicamente, cómo eso lo canalizamos lo podemos discutir, pero esta es una decisión política y un deber ético del Estado de Chile. Estamos llegando a la hora. Quiero solamente advertir que cuando les decía que tenemos una semana completa para continuar con estas reflexiones, en las que evidentemente ningún tema va a ser eludido, y quiero señalarles al respecto de lo último que estamos conversando, que mañana los invito a todas y todos a que asistamos a las 7 de la tarde a un conversatorio con los abogados y con los familiares de presos de la revuelta, a propósito del tema que se ha abordado, en consistencia con nuestra responsabilidad como universidad de abordar todas las dimensiones de la problemática de los derechos humanos. Yo sé que hay preguntas que probablemente se nos puedan haber pasado. Les insisto que esta conversación tenemos que continuarla. Y quiero agradecerle profundamente a don Claudio Nach por su contundente e inspiradora exposición, también por sus contundentes respuestas. Quiero reiterar además mi reconocimiento y agradecimiento a nuestra rectora electa, que además, como lo dije al comienzo,
siempre nos ha acompañado en las actividades que tienen que ver con derechos humanos, lo que es una señal muy contundente respecto al camino que tenemos que seguir construyendo en esta materia, como lo ha dicho el profesor Claudio Nach, porque hay desafíos pendientes en la sociedad chilena en materia de derechos humanos y hay desafíos pendientes en las universidades del Estado en esta materia. Soy Víctor Osorio, director del programa de Derechos Humanos y Ciudadanía de la UTN, así que les envío un abrazo a todas y todos y nos seguiremos encontrando esta semana. Muchas gracias, hasta pronto.